Hola, Quinto, ¿cómo están? Espero que muy bien y con muchas ganas de trabajar. Ya casi no falta nada para terminar el año. Así que bueno, les quería contar que esta semana vamos a trabajar con un tema que ustedes ya conocen y que ya han visto otros años y que incluso este año hemos repasado durante el proyecto de matemática en la naturaleza, que son los ángulos. Así que no los voy a demorar más, vamos a ver de qué se trata. Bien, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es la amplitud o el espacio que existe entre dos rectas. En estos dos ejemplos, la sección pintada de rosado representa a los ángulos. Es el espacio que existe entre estas dos rectas, en este caso, y entre estas otras dos rectas en este otro. Bien, los ángulos pueden medirse. Se miden en 90 grados y se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño. Hoy les voy a mostrar una forma muy sencilla de clasificarlos, que es compararlos con este elemento que tengo acá. Este elemento se llama escuadra. Lo usamos comúnmente para trazar líneas rectas o perpendiculares. Muy bien, la escuadra es uno de los elementos de geometría que tiene forma triangular. Sus lados tienen nombres. Tiene dos catetos, se llama, y la hipotenusa, que es el lado inclinado. Los dos catetos en esta esquina forman un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados, o ángulo recto como se le llama, se puede identificar porque es como la esquina de un cuadrado o de un rectángulo. Perfecto. En este caso, en este primer caso, tenemos representado un ángulo de 90 grados. ¿Cómo podemos corroborar que este ángulo tenga 90 grados? Apoyando uno de los bordes del cateto de la hipotenusa en la recta de abajo y acercándola mucho a la recta a la segunda recta. Perfecto, y así vemos que coinciden exactamente con los lados de la escuadra, formando un ángulo de 90 grados o ángulo recto. Los ángulos se clasifican en rectos, agudos, obtusos, llanos y giros completos. Los ángulos rectos son aquellos iguales a 90 grados, exactamente. Los ángulos agudos son aquellos menores a 90 grados. Por lo tanto, al apoyar uno de los catetos sobre una de las rectas del ángulo, veremos que la segunda recta va a señalar para adentro de la escuadra. Eso quiere decir que va a ser menor esta amplitud que esta de acá. Estos son los ángulos agudos, que son menores a 90 grados. Y después tenemos a los obtusos, que son los ángulos mayores a 90 grados. Por ende, cuando apoyemos la escuadra en la recta de abajo, veremos que nos va a sobrar un poco más de espacio hasta llegar a la segunda recta. Por lo tanto, es mayor a 90 grados y es un ángulo obtuso. Los ángulos llanos son dos rectas que apuntan en direcciones opuestas y que, por lo tanto, forman un ángulo de 180 grados. Es decir, que cuando utilizamos el transportador para medirlo, nos colocamos en el centro y vemos que coincide con ambos ceros o con el 0 y con el 180. Perfecto.
Para poder clasificarlo con ayuda de la escuadra, nos damos cuenta que al apoyar la escuadra sobre uno de los lados del ángulo y al dar la vuelta, ese mismo lado de la escuadra sigue coincidiendo con la segunda recta, porque 90 más 90 es igual a 180. Después tenemos por último el giro completo. El giro completo hace referencia a que la recta comenzó sobre esta línea y dio toda la vuelta hasta llegar acá. Es un ángulo de 360 grados. Muy bien, aparte de clasificarlos, podemos dibujarlos nosotros mismos a los ángulos. Por ejemplo, podemos dibujar un ángulo de 80 grados, de 110 grados o de 90 grados. Perfecto. Vamos a dibujar un ángulo agudo, uno obtuso y uno recto. ¿Cómo haremos eso? Con la escuadra dibujaremos la primer recta, la recta que vamos a usar de base. Y le vamos a colocar un puntito o vamos a marcar el extremo de la recta. Luego con el transportador, que es el elemento que nos ayuda a medir los ángulos, vamos a colocarnos en este centro, en el centro del transportador que está marcado, sobre el extremo de la recta. Y vamos a hacerlo de tal manera o con tal cuidado que la línea que está aquí dibujada o el cero coincidan también con la recta que teníamos dibujada. Y ahora vamos a partir del 0 hasta el 80. Tenemos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Y acá vamos a hacer una marquita para luego, otra vez con la regla o con la escuadra, dibujar la segunda recta y marcar el ángulo dibujado. Muy bien. Para dibujar los otros ángulos vamos a realizar el mismo procedimiento. Es muy importante que siempre tengamos en cuenta que a la hora de dibujar el ángulo no contemos o no tengamos en cuenta la escala que comienza en 180. Siempre debemos comenzar a contar desde la escala que comienza en el 0. Entonces, en este caso, el 110 va a estar acá, porque ahí está el 110. Y dibujamos el otro extremo del ángulo. Perfecto. Así también lo podemos marcar. El ángulo recto se dibuja de la misma manera. Y aquí vamos a ver que luego de dibujarlo va a coincidir con lo que habíamos hablado recién sobre la comparación de los ángulos y la escuadra. El 90 está aquí. Muy bien. Ahora, si nosotros nos colocamos aquí con la escuadra, vemos que este lado de la escuadra es un ángulo de 90 grados. Perfecto. Vemos que este ángulo de 80 es claramente menor a 90 y vemos que este ángulo de 110 es claramente mayor
a 90. Por eso tenemos un ángulo recto, uno agudo y uno obtuso. Bien, chicos, eso es todo por hoy y ahora los animo a trabajar en el libro.